Introducción. Honduras deja de estar en la dictadura militar a la cual estuvo sometida por 20 años. En 1980 se dieron las elecciones en las cuales fue electo el doctor Roberto Suazo Córdoba. Sin embargo, no significó un respeto al Estado constitucional ni a los derechos humanos, ya que se dieron violaciones a los derechos humanos como ser la tortura, asesinato político y desapariciones forzosas. 1981. La elección de abril de 1980 le dio la victoria a Roberto Suazo Córdoba, nuevo líder del Partido Liberal de Honduras. Fue nombrado presidente del Congreso. Roberto Suazo Córdoba nació en 1927. Fue presidente de la República de Honduras desde 1982 hasta 1986. Tras licenciarse en medicina en 1949 por la Universidad de San Carlos de Guatemala, ejerció como médico rural antes de dedicarse a la política. Miembro del Partido Liberal, se convirtió en el heredero político del máximo dirigente de este partido, Modesto Rodas Alvarado. Cuando Rodas falleció en 1979, Suazo pasó a liderar el Partido Liberal. Nace el Batallón 3-16. El Batallón de Inteligencia 3-16 o Batallón 316 fue una unidad del Ejército de Honduras encargada de realizar asesinatos, tortura y desapariciones contra presuntos opositores políticos del gobierno durante la década de 1980. Esta unidad tuvo varios nombres. Su reorganización como Batallón de Inteligencia 3-16 se le atribuye al general Gustavo Álvarez Martínez, nombre que indicaba el servicio de la unidad de 3 unidades militares y a 16 batallones del Ejército de Honduras. Táctica represiva de Honduras. Táctica represiva de Honduras. El 2 de enero de 1984, Álvarez Martínez firmó los acuerdos ministeriales de la Defensa Nacional y Seguridad Pública que crearon oficialmente y asignaron personal al Batallón 3-16. El general Gustavo Álvarez Martínez, un militar educado en Argentina durante la dictadura militar de los 60. Gustavo Adolfo Martínez nació en Tegucigalpa en 1937. Fue un militar y político hondureño, jefe de la Policía Nacional, entonces FUSEP, y luego jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras entre 1981 y 1984, cuando se le atribuye la creación del Batallón 3-16. Fue un ferviente anticomunista, cercano al presidente Suazo Córdoba y aliado de las políticas anticomunistas estadounidenses en Centroamérica. Fue separado de en 1984 y enviado a Costa Rica. Tortura desmedida de los interrogadores hondureños. Algunos miembros del Batallón 316 recibieron entrenamiento en operaciones psicológicas y técnicas de explotación de recursos humanos de instructores de la CIA, incluyendo ejercicios prácticos en los que se interrogaba a prisioneros reales. Este organismo operaba en colaboración con la FUSEP y la Dirección Nacional de Investigación, en la eliminación de todas las personas que causaran problemas a las Fuerzas Armadas de Honduras o que fueran incorregiblemente comunistas. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras,
COFADE. Sus siglas significan Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. Es un espacio de resistencia moral y política ante los abusos del Estado. Es una organización defensora y promotora de los derechos humanos. El COFADE fue fundado el 30 de noviembre de 1982 en Tegucigalpa. Por 69 familias eran víctimas de la desaparición forzada y a finales de ese año, el 30 de noviembre, 12 familias se aglutinan y conforman el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. El Comité de COFADE nace con objetivos claros y definidos de recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. En algunos casos se logró el objetivo. En la mayoría de ellos este objetivo no se logró. Entre 1980 y 1989, 184 personas desaparecieron sin que las autoridades investigaran y sancionaran a los responsables. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras responsable de la desaparición de Manfredo Velázquez y Saúl Godínez Cruz y lo condenó a indemnizar a los familiares de las víctimas y castigar a los responsables. En 1988 y 1989, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras nuevamente y lo condenó por la desaparición seguida y muerte de Juan Humberto Sánchez en 1992. El COFADE en los años 90 reformula sus objetivos, revisa su misión y su visión e incorpora otros tópicos de trabajo a los ya existentes. Incorpora la defensa y representación de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, la promoción y capacitación en derechos humanos, la investigación y documentación de casos. Establece alianzas estratégicas con organismos similares, conservando su independencia y su filosofía de trabajo. Conclusiones. Como ya lo vimos en los años 80, fue una época difícil, ya que nuestro país, en cuanto a economía, se quedó estancado. En esa época, y como ya lo vimos en el tema de derechos humanos, violando uno de los primeros artículos de la Constitución de Honduras. Según mi investigación, los más afectados por esta violencia eran hombres de edad joven. En aquellos años era difícil investigar quién estaba detrás de estos actos, ya que se escudaban con pasamontañas o por un personaje político. A diferencia de nuestra actualidad, que no es de nadie desconocido quien reprime al pueblo cuando sale a las calles a exigir su derecho.